¿Cuántos estuvieron no voy a hacer esa pregunta, pero ¿cuántos han escuchado por lo menos el mensaje que hemos iniciado en la nueva serie llamada Relaciones? No sé cuántos han estado aquí, pero quizá algunos lo han escuchado ya en social media. Hemos tenido un inicio de esta serie que me encanta. Sinceramente es un tema que nos apasiona con mi esposo. Mi esposo el domingo pasado compartió aquí el mensaje. Yo no pude estar en este campus, así que lo que hice es escuchar, porque cuando se habla de matrimonio, digo, seguro va a hablar de la esposa. Y ustedes saben cómo es mi marido, a veces cuenta cosas que no tiene que contar. Entonces yo escuché todo el mensaje, como que digo, bueno, pero habló todo bien, así que está aprobado, ya está en la website. Pero ¿saben qué? Creo que es un tema muy interesante porque todos tenemos espacio para mejora, todos tenemos espacio para crecimiento, no importa en qué nivel esté tu matrimonio, siempre hay lugar para crecer. Y hoy no vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de familias. ¿Cuántos de ustedes son parte de una familia? Todos, quizá no las tenemos aquí, pero somos parte de una familia y creo que es importante aprender los principios del Señor de cómo tener familias saludables. No hay mayor ataque más grande que el enemigo está haciendo en este tiempo contra las familias. Sabemos que las familias son el núcleo de la sociedad. Si una familia está saludable, vamos a tener una iglesia saludable. ¿Cuántos saben eso? Y si tenemos una iglesia saludable, vamos a tener una ciudad saludable y una nación bendecida. Todo empieza en la familia. Lo primero que el Señor hizo, cuando leemos en Génesis, es crear una familia. Y allí está el secreto de muchos principios espirituales que necesitamos aprender y que gracias a Dios están en la palabra de Dios para que nosotros podamos ir y aprender. Y algo que quiero animarte en esta mañana es que no dejes de pelear por tu familia. No sé en qué momento está pasando tu familia, cuál es la situación. Quizá hay muchos que están pasando por crisis, por divorcios, pero quiero decirte algo, nunca es tarde para invitar a Jesús a nuestras familias. Así que anímate a pelear por esa familia que el Señor te ha dado, porque nuestras familias hoy día están bajo un gran ataque espiritual. Así que vamos a leer en Nehemías capítulo 4, versículo 14, vamos a iniciar con este versículo. Este versículo hemos hablado acerca de Nehemías y Dios estaba usando a un grupo de personas para reconstruir la ciudad y ese grupo de familias que estaban reconstruyendo se desanimaban. Venían crisis, venían momentos donde venía el desánimo. ¿Cuántos han estado desanimados alguna vez por lo que está sucediendo en las familias? Y hay una palabra que se dice con respecto a esto y dice, luego de examinar la situación, dice Nehemías, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, no les tengas miedo a los desafíos, no les tengan miedo a las crisis, no les tengan miedo a los enemigos. Acuérdense del Señor que es grande y temible. Y esto es lo que quiero enfatizar. Y peleen, di conmigo, pelea. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y sus esposas y sus hogares. Hermanos, no dejemos de pelear por nuestras familias. No dejemos de pelear la batalla espiritual por nuestros hijos. Yo sé que aquí hay padres que sus hijos están lejos del Señor. Mamá, papá, no dejes de pelear por tus hijos. Y esto es una batalla que tenemos que ganar como hijos del Señor. Y yo quiero compartirles 4 características de familias saludables. 4 características basadas en principios espirituales que tienen las familias saludables. Y voy a empezar con uno, mostrándoles primero, tengo algo aquí. Yo sé que ustedes están diciendo, ¿qué hay ahí abajo? Los curiosos. La primera característica de una familia saludable, y les voy a mostrar esto. ¿Cuántos tienen en su casa un Candyland board game? Nadie. Oh my gosh. Entonces, este principio lo voy a tardar media hora por lo menos para explicarles. El primer principio de tener familias saludables es que las familias saludables se divierten juntos. ¿Saben qué? Por ahí parece poco espiritual esto. Pareciera que no somos muy espirituales. Ustedes estaban esperando en el primer principio familias que oran juntos. Y sí, no digo que no hay que orar, pero es algo quizá obvio que necesitamos orar como familia. Pero hay un principio
que quiero compartirles, que es que las familias necesitamos divertirnos juntos. Saben que los mejores recuerdos que yo tengo de mi infancia no es cuando mi mamá y mi papá me obligaban a ir a la iglesia o a orar, pero los mejores momentos que tengo de mi familia es cuando nos divertíamos y cuando nos sentábamos a jugar muchas veces juegos tan simples como esto, como Candyland o vacaciones, o momentos de recuerdo cuando se cortaba la luz y prendíamos las linternas y hacíamos un tent y con mi hermana jugábamos a que estábamos de camping en el living de la casa. Cosas simples. Pero esos recuerdos quedan grabados en nuestra memoria y eso es lo que atesoramos como hijos, como niños. Qué importante es mamá y papá, y esto yo me lo predicaba a mí misma, porque estamos tan ocupados con tantas cosas, lo cual es genuino porque tenemos que sostener nuestros hogares, tenemos que mantener nuestras familias. Y yo sé que muchos padres aquí trabajan 2, 3 trabajos para traer a sus hijos un mejor bienestar. Pero muchas veces como hijos no esperamos ese bienestar. Muchas veces como hijos esperamos estar con mamá y papá. Y a veces nos olvidamos que eso tiene a veces mucho más valor para nuestros hijos, ese tiempo de calidad que pasamos con ellos, que estar a lo mejor trayéndole un dinero extra o comprándole cosas. Saben que a nuestros hijos no los compramos con dinero. A nuestros hijos los acercamos al Señor y los acercamos hacia nosotros pasando tiempo. Y para esto necesitamos ser intencionales. Yo reconozco que no soy la fan de la familia. Yo soy la que doy las órdenes. ¿Cuántas mamás se identifican con esto? Siempre el papá es el más divertido, papá es el que te lleva a jugar, papá es el que viene, por lo menos eso pasa en casa, no sé en la casa de ustedes, pero en mi casa mi esposo es el que las lleva a jugar, el que las lleva al cine, el que trae lo divertido, digamos, a la familia. Y la mamá es la que dice, no. Y saben que este principio me confrontó, porque yo sé que a mis hijas les encanta que mamá se siente y que mamá pase tiempo. Camila, la más pequeña, le encantan los board games, así que siempre está como, mami, ¿podemos jugar un ratito? Y claro, uno tiene tantas cosas que hacer, que uno siempre lo deja para después, pero el Señor me mostraba la intencionalidad que tenemos, y no estoy diciendo que lo hagamos todos los días, pero que tomemos tiempo, porque nuestras familias no son un bootcamp. Nuestras familias tienen que ser un lugar donde nuestros hijos también se diviertan. Eclesiastés capítulo 8, versículo 15, dice, entonces sugiero que se diviertan. Mira, esta versión me encantó. Entonces sugiero que se diviertan. Pensemos en familia, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. De este modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da bajo el sol. Y primera de Timoteo 6:17, Pablo dice, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos, ¿para qué? Para que lo disfrutemos. Familias saludables son aquellas que tienen espacios para divertirse con los niños, para divertirse juntos. ¿Saben qué? Los chicos, nuestros hijos y la gente en general no recuerda tanto lo que decimos, sino lo que sienten o lo que experimentan. Y muchas veces nosotros estamos tratando de haz esto, haz lo otro, pero hay momentos en la mesa que tienen que ver con la diversión y con el juego donde podemos aprovechar circunstancias para tener conversaciones. Qué pena que muchas familias han dejado de tener la cena familiar, donde todo el mundo está ocupado y donde no pueden tener ese momento, donde quizás están la televisión prendida, los celulares prendidos y estamos tan distraídos que no podemos tener una conversación. No podemos tener esa conversación. Así que creo que como hijos del Señor y este principio necesitamos traerlo y lo voy a enfatizar porque nadie tiene el board game en su casa, Candyland. Pero ¿saben qué? Necesitamos tener esos tiempos con nuestros hijos porque nuestros hijos son un regalo del Señor. Yo sé que algunos los quieren devolver a veces al Señor, pero son un regalo del Señor. Y necesitamos aprovecharlos. Necesitamos aprovechar ese tiempo con ellos. Nosotros ya tenemos 2 hijas adolescentes. El año que viene Melody se va a la universidad. ¿Pueden creer eso? Y estamos diciendo, Señor, ¿cuándo pasó el tiempo? Muchos de ustedes la han visto de bebé a nuestras hijas. La conocen desde pequeñas. Y ya se va a ir a la universidad. Necesitamos aprovechar esos tiempos con nuestros hijos porque son de mucha importancia. Entonces les sugiero que se diviertan. Número 2, las familias saludables, además de
de que juegan juntos y se divierten juntos. Les voy a mostrar lo siguiente que tengo aquí. Es algo que yo uso poco, que es una regadera, porque a mí las plantas se me secan. Y esta regadera simboliza que las familias saludables crecen juntos, ¿sí? Para que una planta crezca, Patricia, tenés que regarla. A mí hasta los cactus se me han secado, imagínense. Y no miento, las chicas, mis amigas saben que es cierto. Necesitamos cuidar a esas plantas, necesitamos regarlas, necesitamos muchas veces cortarles esas ramas que están secas. Una familia saludable crece juntos y como familia, la familia es como un jardín. Necesitamos cuidarla, necesitamos alimentarla. Y como familias estamos en constante crecimiento. Así como Jesús, en Lucas 2:52, dice que Jesús siguió creciendo, ¿en qué? En sabiduría y en estatura, y cada vez más gozaba el favor de Dios y de la gente. Y esto nos habla de un crecimiento no solamente físico, un crecimiento mental, un crecimiento espiritual, un crecimiento en el área social también. A veces insistimos mucho en el crecimiento académico de nuestros hijos. Y ¿saben qué? Tengo muchas veces padres en las consejerías donde vienen desesperados porque sus hijos a lo mejor están en las mejores escuelas, pero están secularizándose, están alejándose del Señor, están perdiendo su relación con el Señor. Y yo muchas veces les digo, y hay maneras a veces de buscar buenas escuelas, que no lo voy a hablar aquí, pero si quieres podemos conversarlo. Pero tenemos que elegir también escuelas donde nuestros hijos no sean afectados negativamente. Y si mandamos a un chico a una escuela donde está siendo afectado negativamente en su vida espiritual, en casa tenemos que tener conversaciones intencionales para ayudarlos a conectarse con el Señor, con la palabra, a tener esos fundamentos fuertes para que cuando estén en el mundo bombardeados por tanta secularización, ellos puedan estar fortalecidos en su fe. Pero eso empieza en casa. No esperes que City Kids haga ese trabajo. Es una colaboración que nosotros podemos hacer como iglesia y siempre estamos tratando de invertir y ayudarte, papá y mamá, que tus hijos puedan crecer. Pero no esperes en que un domingo, 1 hora y media, tu hijo reciba el crecimiento espiritual que tiene que tener en casa. Necesitamos ser intencionales en ese crecimiento. Y hay 5 cosas que como familia podemos crecer y podemos aprender. Una es en casa, en las familias aprendemos a manejar las emociones. Qué importante es que no neguemos las emociones de nuestros hijos. Muchas veces como papás vemos a nuestros hijos, vienen llorando de la escuela, especialmente los niños pequeños, y le decimos, no, déjate de llorar, no llores más, ya pasa. Y hacemos que anulen sus emociones en lugar de que aprendan a manejar sus emociones. Y no estoy diciendo que dejes libertad a un berrinche y que lo dejes emocionalmente libre, sino que le enseñes y que puedas entenderlo. Muchas veces nuestros niños no necesitan un sermón, necesitan un abrazo. Necesitan ser consolados en casa, que casa sea un lugar seguro. Papá, mamá, abrazas a tus hijos constantemente. Nuestros hijos necesitan el afecto físico también, y ese es el lugar de crecimiento en las emociones. También aprendemos en casa a manejar los conflictos. No le evites los conflictos a tus hijos. Nosotros en casa, cuando hay situaciones que nos afectan, por supuesto no somos de contar todos los problemas que tenemos, pero hay situaciones que afectan a la familia, que pueden ser económicas, que pueden ser situaciones sociales o emocionales, y muchas veces las traemos a ellas a una conversación. Decimos que tenemos un meeting de la familia, y donde conversamos y donde tratamos de compartir conflictos que pueden haber y enseñarles a perdonar. Como hijas de una familia pastoral, muchas veces reciben heridas también. Ven gente que va, ven gente que viene, y esas cosas afectan a nuestras hijas. Tenemos conversaciones donde les enseñamos a manejar el conflicto, donde necesitamos confrontar ciertas situaciones, donde aprendemos a manejar las pérdidas. ¿Saben qué? Las pérdidas van a venir a nuestras familias. Y cuando hablo de pérdidas, hablo de alguien que se muere, el luto. Pérdidas, hablo también de amistades,
Nuestros hijos sufren pérdidas de amistades, nosotros sufrimos pérdidas de amistades y necesitamos aprender que en casa sea un lugar donde aprendemos a manejar las pérdidas y a enseñarles que van a tener pérdidas y que a veces van a perder en la vida. Mi hija juega soccer y estoy en ese grupo de soccer moms, que todavía no las entiendo muy bien, estoy tratando de entrar en ese ambiente, pero a veces yo escucho a las madres, ay, no importa si perdiste, lo importante es competir, lo importante es jugar. Y yo a mi hija le digo, sí que importa que perdiste. Porque a veces se pierde y a veces se gana. No podemos enseñarle a los chicos que no importa si perdiste. No, hay momentos que vas a perder y necesitamos saber cómo enfrentar esas emociones cuando perdemos. No siempre se gana en la vida. Y si eso nos enseña en casa, nuestros hijos van a sufrir. Pero necesitamos tener esas conversaciones de cómo manejar las pérdidas. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestras familias, a ser familias resilientes, que vamos a caernos, sí nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Va a haber crisis, va a haber problemas, pero en Jesús podemos levantarnos y podemos enfrentarlos. Y esa es la lección que tenemos que tener. Y eso no se enseña en un lesson, no se enseña en una lección que decimos, bueno, hoy vamos a aprender 101 cómo manejar esta situación. No. Son conversaciones intencionales que podemos aprovechar, esos teachable moments que tenemos con nuestros hijos para llevarlos a Jesús, para llevarlos a confiar más en el Señor, para llevarlos a buscar la voluntad del Señor en sus vidas. Formemos familias resilientes. Otras cosas que se aprenden en los hogares para el crecimiento, porque familias saludables crecen juntos. Otra cosa que se aprende son los valores más importantes. Lo que valoramos, lo que la palabra del Señor dice que es importante, no lo que el mundo dice que es importante. No esperes que el mundo, la escuela, la sociedad, la cultura enseñe los valores a tus hijos. Enseñémoslos en casa. Aprendemos también buenos hábitos, cómo fomentar ese crecimiento. Y ¿saben qué? Para crecer, otra vez les digo, esto no es una lección que les vamos a dar. La mejor manera de enseñar a nuestros hijos todos estos principios y valores es con el ejemplo. De nada sirve que le enseñemos algo a nuestros hijos que no estamos practicando nosotros. No hay autoridad, mamá y papá, cuando tú le enseñas a tu hijo, ve a orar o ve a leer la Biblia, si tú no lo estás haciendo. O si jamás tu hijo, tu hija, te ve leer la Biblia o te ve orar. ¡Auch! Mucho silencio. Pero es cierto, muchas veces exigimos a nuestros hijos cosas que nosotros no estamos haciendo. Hemos tenido en esta casa, en esta iglesia, hijos que han traído a sus papás a la iglesia. Niños de City Kids. Yo los he conocido, me han contado estas historias que han traído a sus padres a la iglesia. Debería ser al revés. Deberíamos ser nosotros quienes animamos con el ejemplo a través de conversaciones, a través de intencionalidad. ¿Cuál es la otra característica de familias saludables? Esto lo usamos el día viernes con las mujeres cuando salíamos al retiro. Llovió como si fuera, no sé, un diluvio. Las familias saludables, las familias que son saludables se protegen unos a otros. Se protegen unos a otros. Mateo 5:45 dice que Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. ¿Sabes qué significa esto? Que todas las familias, todos nosotros vamos a enfrentar tormentas. Todos pasamos por tormentas, todos pasamos por crisis, pero las familias saludables son las que en esas crisis son la protección para los hijos y para la familia, donde tu casa es un lugar seguro durante las crisis, donde las tormentas
que vienen en la vida, que vienen a nuestras vidas o a nuestras familias, encontramos esa protección, esa cobertura en casa. No encontramos la crítica solamente, no encontramos comparación, encontramos un lugar seguro para nuestros hijos. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, mejor son dos que uno. Y los casados dicen, amén. Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Pero esto se aplica a toda la hermandad y aún si no tienes familia cercana, yo quiero animarte a que entiendas que el Señor nos ha provisto de una familia espiritual en este lugar. Y ese es el lugar que nosotros podemos encontrar protección, porque las familias saludables son un lugar de protección. Hay distintas tormentas que vamos a pasar como familias, como hijos del Señor. Una de las tormentas que muy comúnmente pasan las familias son los cambios. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustan los cambios, pero a nuestros hijos muchas veces les afectan los cambios. Cuando hablo de cambios, hablo de distintos cambios. Pueden ser cambios de ciudades, pueden ser cambios en las familias, divorcios, separaciones. Esos cambios necesitamos nosotros como mamá, como papá, hacer protección sobre nuestros hijos. Que sea un lugar donde esos cambios puedan hacerse más fácil, donde puedan encontrar a tus hijos el consejo, donde puedan encontrar la protección. Otra de las tormentas que vamos a enfrentar como familias son las ideas que el mundo trae sobre nuestros hijos. Esa es una tormenta que seguimos enfrentando y que necesitamos ser intencionales. Tú sabes qué es lo que tus chicos están mirando, qué es lo que están escuchando, qué es lo que están conversando con sus amigos, cuáles son las influencias que tus hijos adolescentes están teniendo, porque ¿sabes qué? Cuando entran a la adolescencia, ni tú, ni yo, ni sus padres son sus héroes anymore. Dejamos de ser sus héroes. Para el adolescente, sus héroes comienzan a ser sus pares. Esa es la mayor influencia que comienzan a tener. Mamá y papá, ¿tú sabes qué influencia están teniendo tus hijos? ¿Se sienten seguros en casa como para hablar temas abiertamente? ¿Se sienten seguros contigo para abrir su corazón de lo que les está pasando? Nunca cortes esa conversación con tus hijos, que siempre tengan esa libertad de llegar y de decirte lo que está pasando sin ser condenados, sino ser amados, ser aceptados como son. Y por supuesto les vamos a enseñar los principios del Señor, pero lo primero que tenemos que hacer es abrazarlos cuando están pasando por una crisis. Otra tormenta que podemos pasar es la tormenta del rechazo. ¿Cuántas veces nuestros hijos han venido a casa llorando porque fueron rechazados por sus amigos? A veces niños pequeños, a veces adolescentes. Yo tengo a mi nena más pequeña que el segundo día de clase vino y me dijo, no tengo más amigas. Segundo día de clase, no tengo más amigas. Y yo, ¿cómo? Ella que es tan sociable. Y lloraba en el carro, porque sus mejores amigas la habían dejado y hablaban mal de ella. Y yo podría decirle, ay, bueno, listo, ya va a pasar, mañana van a ser amigas. No. Yo lo que hice es paré el carro y la abracé, porque es un sufrimiento real lo que nuestros hijos pasan cuando son rechazados por sus amiguitos. Y vamos a pasar por rechazos, es muy doloroso, pero como familia tenemos que estar allí como un paraguas, cubriéndolos, abrazándolos, amándolos. Y por último, familias saludables. Les voy a mostrar mi último objeto. Son aquellas familias que sirven a Dios y al mundo juntos. No hay nada más hermoso que ver a familias aquí en la iglesia de la ciudad sirviendo al Señor todos juntos. Hay familias donde el hijo está en una cámara, el papá está como mujer, la mamá está sirviendo con los niños y vienen familias enteras a servir. Y eso es hermoso porque Dios bendice a las familias que sirven juntos. Esas son familias saludables que no están solamente enfocados en su mundo, que es todo acerca de nosotros, sino que comenzamos a ver la necesidad. Me encanta ver cuando la gente los segundos sábados del mes hay grupos de familias que van a entregar alimentos a una comunidad aquí cerquita. ¿Sabes qué? Tú puedes enseñarle una lección de servicio a tu hijo con la Biblia abierta. Puede ser que sea efectivo o no, pero no hay mejor lección que cuando tú estás sirviendo ahí, amando a la gente y diciéndole, esto es lo que Jesús haría.
No hay nada más hermoso y más poderoso que hacerlo con el ejemplo. No somos el centro del universo. Hay un mundo que necesita de nosotros y tenemos que empezar como familia a servir porque fuimos creados con propósito. Hebreos 10:24 dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Está tu familia sirviendo al Señor? Yo quiero animarte a que puedas servir con tus hijos. Quizá tus hijos están lejos del Señor. Pero ¿sabes qué? Si tú comienzas a mostrarle el ejemplo y decirle un día: acompáñame a servir alimentos. No es algo espiritual, no es la iglesia. Acompáñame a servir a la comunidad. Estoy seguro que eso hará un gran impacto sobre tu hijo o sobre tu hija. Hay un ejemplo, y con esto termino, hay un ejemplo en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 15, que dice así la palabra del Señor: bien saben que los de la familia de Estéfanas, yo no sé quién fue esta familia, pero está escrita en la Biblia, dice que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Esta familia no estaba caracterizada o no tenía la fama de ser grandes teólogos, de ser predicadores, pero están escritos en 1 Corintios, en la Biblia, como un ejemplo de servicio a la comunidad, porque se habían dedicado a servir a los creyentes y fueron recordados por eso. ¿Te imaginas si tu familia es recordada por servir al Señor y a otros? ¿Cómo es el apellido de tu familia? Vamos, ¿cómo? No escucho. El apellido de tu familia. ¿Te imaginas si ese apellido es recordado porque los Angélicas, los Rodríguez, los Hernández, los Pérez sirvieron al Señor y a la comunidad? Yo quiero ser recordada por eso, que los Angélicas sirvieron a la comunidad de Jacksonville, toda la familia. Qué hermoso que podamos como familia servir al Señor. Estamos modelando a nuestros hijos la generosidad, estamos modelando el servicio, estamos modelando estos principios bíblicos. Yo quiero animarte que podamos comenzar con nosotros. Y quiero que te pongas de pie en esta mañana. Quiero terminar con un versículo precioso de la palabra del Señor que está en Josué 24. Gracias, hermanos. Josué 24, 15. Josué era un gran líder que había tenido el privilegio de llevar familias enteras a la tierra prometida y estaba liderando cientos de familias, miles de personas y cientos de familias a lo que el Señor había prometido. Y él se levanta y la gente se había desanimado, la gente estaba como desenfocada. Y les dice esto: pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, y di conmigo, por mi parte. Repite conmigo: mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. No importa lo que otros hagan, no importa lo que la otra familia haga, pero por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor.